recordando que estamos iniciando prácticamente la última parte de lo que sería los temas pendientes de la unidad 4, que se refiere a la parte de confiabilidad. La semana pasada estábamos viendo acerca de cómo se puede llevar a cabo un protocolo que nos permita notificar a los usuarios las actividades que tienen que hacer cuando se presenta ya una contingencia mayor, lo cual significa que el sistema queda fuera. Hablamos de un sistema de emisión crítica, por lo cual la mayoría de las actividades pasarán en la medida de lo posible a forma manual, llevando una serie de formatos o bitácoras que les permitan ir registrando cierta información que el sistema les proporcionaba de manera natural, incluyendo la consulta física de la información a través de diferentes casetas que son una especie de bibliotecas para los grupos de trabajo, conforme a la documentación que necesitan. Cada caseta o biblioteca pues está perfilada a esa información. Es decir, en el caso de una contingencia, los usuarios que podríamos hablar que operan una planta de cualquier índole, inclusive una planta nuclear, pues tienen en el cuarto de control la documentación principal que requieren para operar o seguir operando esa planta. Así la parte de mantenimiento tendrá cierta información que se refiere a actividades críticas, al igual que otras áreas para poder desarrollar ciertas actividades. El día de hoy, y a manera de concluir esta forma de cómo se lleva a cabo un control de una contingencia mayor, vamos a ver la parte que le correspondería al personal técnico encargado de recuperar totalmente el sistema, inclusive desde cero. Estamos refiriendo obviamente al soporte técnico que mantiene operable el sistema de información y por lo cual tendrá también que desarrollar su parte para poder restablecer otra vez el sistema que sea de emisión crítica. Entonces voy a desactivar mi audio y vamos a ver este ejemplo en un contexto ya real. Para esto debemos entender, de acuerdo a lo que hemos venido viendo, cómo estaría el diseño de el sistema que entra en una contingencia de este tipo. Y bueno, ya habíamos hablado que tenemos dos diseños básicos. El esquema de recuperación, que se encarga de mantener una sincronización de copias a nivel gestores de bases de datos. Entonces, para el ejemplo que vamos a ver, este sería nuestro esquema de replicación. Habrá dos divisiones, es decir, habrá un espejo donde estarán los servidores primarios y obviamente los suscriptores que van a mantener esa sincronización de los datos o de las operaciones que registra el sistema de información o el sistema técnico administrativo, que para el ejemplo que vamos a ver también es un sistema de tiempo real, porque tiene dispositivos para los cuales van a proporcionar cierta lógica y ciertas verificaciones. Entonces, bueno, en términos generales, estaremos hablando de un conjunto de servidores. Como son varios, están en un gabinete. Ese gabinete está también con un sistema de energía interrumpible, que sería una especie de banco de baterías, que va a permitir que estos servidores, incluyendo su control de mando, que sería una consola con teclado
que también es extender el gabinete, es decir, se puede jalar y volver a meter para que desde ahí un DBA o el responsable técnico pueda desarrollar ciertos comandos. Bueno, tenemos, si se dan cuenta, las siglas FC y DS, que significa que estos son dos servidores que se están duplicando o sincronizando para mantener una copia exacta de las operaciones que el primario toma control. Y tenemos aquí un servidor que se llama DB5. Este servidor DB5 tiene ciertas características, ¿sí? Es decir, no tiene que ver directamente con la función de la replicación a nivel base de datos. Sin embargo, es un servidor que entra también en el sistema de recuperación y de duplicación, que será otro método adicional que ya no sería por el gestor, para una función que no es otra cosa más que estar monitoreando una contingencia. En el momento que entre esa contingencia, va a hacer la conmutación hacia la división que en ese momento está en espera de que ocurra una contingencia. Entonces, en cualquiera de las dos divisiones va a tener el control en un periodo de tiempo. Si esa división que tiene el control entrar en contingencia, conmuta hacia la otra división. Pero haciendo la aclaración de que no está haciendo una función de replicación directamente entre los servidores FC1, FC2, DC1, DC2. Entonces, esos son espejos y están obviamente siendo mantenidas las copias de manera sincronizada para que cualquiera de los dos pueda tomar el control. De manera natural, es decir, lo que sería su operación normal, la división que se llama CAS Diesel es la que tendría el mando. Entonces, eso también es una localidad. Lo que tenemos aquí escrito es una localidad física que está a distancia de la otra ubicación que se llama Casa de Guardia. Es decir, son dos edificios diferentes. Y habíamos mencionado, ¿no?, que cuando tenemos un sistema espejo, se espera que el sistema espejo esté en una ubicación diferente precisamente para que de manera remota pueda tomar el control. También asumiendo que cada uno de estos tiene su infraestructura adicional, es decir, tiene las condiciones de temperatura, humedad y presión para que puedan operar, y por lo tanto también habrá un sistema de respaldo contra la energía. Y precisamente por eso es que aquí está la palabra diésel. O sea, localidad que se llama Cas Diesel, la particularidad que tiene es que tiene un centro de planta de emergencia que en caso de que se vaya la luz totalmente del edificio, no tanto del gabinete, entra esa planta diésel para que soporte no tan solo la división que sería la normal o primaria, sino otros equipos adicionales que puedan necesitarse para que nuestro sistema de emisión crítica pueda operar. Entonces, a nivel base de datos, este es un esquema de replicación. Es decir, están en dos direcciones y tenemos una sincronización en línea de dos conjuntos de servidores que están manteniendo la misma base de datos, que está distribuida porque son al menos en dos servidores diferentes donde esa base de datos está operando, no está en un solo servidor. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a este diagrama, jóvenes? ¿Alguna duda que ustedes tuvieran? No, profe. Aquí lo único que tenemos es precisamente la representación gráfica de cómo se llaman de manera lógica. No tenemos la dirección IP, pero se le puede poner sin ningún problema, ¿no? Y las capacidades de estos servidores, que si se dan cuenta, son 4 servidores tipo Dell
si no más recuerdo, son como modelo 5500 y tenemos un servidor compact que es el que hace una función diferente. Bueno, ahora nos vamos a ir, si recuerdan, que en un momento determinado también se puede mantener una copia por algún otro método que sería ya a nivel hardware especializado, que normalmente esto va coordinado con el sistema operativo y en este caso la red, o sea, que tiene que ver con las comunicaciones. Y este mismo sistema ahora lo vamos a ver bajo un enfoque precisamente de que hay un espejo completamente. Entonces ya no estamos hablando de la replicación, sino estamos hablando de un espejeo, donde si ustedes recuerdan, cuando hablamos de un espejo es que tenemos equipos cuya única función es esperar que haya una falla total. Y además que existen, obviamente, están en reserva de que ocurra un failover, que le llamamos. Por lo tanto, aquí tenemos las dos divisiones. Tenemos todo lo que está en azul, sería la división normal, que es lo que vimos que está en el CAS Diesel. Es por eso que estos equipos tienen un acrónimo de CAS, ¿no? CAS 1, CAS 2. Son estaciones de trabajo de mando. Tenemos una impresora principal para los eventos que se dan. Tenemos un switch de comunicaciones al que llegan todos los equipos que están en esa localidad. Tenemos un sistema de video, es decir, ¿esto qué significa? Que hay una serie de cámaras en tiempo real que se están guardando las imágenes, las señales de los eventos que van ocurriendo con en estas cámaras y que esto pues obviamente está guardándose en dispositivos de almacenamientos especiales para video. Son de tipo óptico y tienen obviamente una arquitectura de hardware muy especial para que puedan guardarse en tiempo real muchos videos de este tipo que están siendo mandados señales. Está también una consola o estación de trabajo específicamente para los programadores de esta aplicación que no tienen que ver con las workstations. Las workstations son estaciones de mando, es decir, aquí estarían los operadores de este sistema que son operadores físicos, porque como si se dan cuenta ustedes, ellos están monitoreando cámaras y además hay el switch principal manda a otro serie de switches, por eso que se llama loop, porque no es uno, son varios. Estos switches están en diferentes edificios y conectan preferentemente a diferentes multiplexores. ¿Qué llegan a estos multiplexores? Pues llegan las señales en tiempo real de puertas, tarjetas de proximidad, de lectoras que están en diferentes edificios que permiten las funcionalidades de entrar y salir a personal que está circulando en esos edificios. Es decir, nadie se puede mover por ese edificio si no tiene su tarjeta propia que le permite a los accesos de acuerdo a las funciones o actividades que tiene que realizar, inclusive recorrer ciertas áreas, ¿no? Y todo esto se está duplicando en la división que ya vemos en rojo. Prácticamente hay un equivalente en los equipos que están en rojo, porque serían los que entraran en caso de que la división que está en azul se saliera de línea. Y obviamente aquí tenemos ya lo que habíamos visto, no tenemos los FS y los DS, es decir, estos receivers su nombre porque son equipos que ya contienen una base de datos y un gestor de base de datos que están administrando las señales de campo o las señales de datos. Es decir, las señales de campo son los eventos que ocurren con dispositivos o sensores y que se van registrando y dentro del sistema son datos que se procesan para una lógica, pero también hay datos técnico-administrativos que les llaman así, datos, ¿sí? Para hacer otras funciones. Y tienen su equivalente. Hay otro
equipo que es exactamente el mismo y tenemos un servidor también de datos. Entonces aquí hay una base de datos que está distribuida en dos servidores con dos funciones diferentes. Y si vimos y recordamos, había un DB5. El DB5, su funcionalidad es New Real Time Server, es decir, realmente este servidor, que es un Centinela, tiene el reloj de sincronización. ¿Para quién? Para todos los equipos que se están conectando al sistema. Estos multiplexores obviamente reciben señales de sensores de puertas, de videos o de otros tipos de sensores que hay, y por lo tanto es muy importante que la hora sea la misma para todos, para poder tomar decisiones de minutos, segundos, etcétera, ¿no? Y sobre todo que todos estén viendo el mismo tiempo. Entonces, una función principal de este servidor de tiempo es que sincroniza la hora de todos los equipos de comunicaciones o de estaciones de trabajo de los servidores para que ese tiempo sea el mismo para todos. Ya que obviamente sabemos que cada equipo, sobre todo de cómputo, tiene su propio reloj que en un momento dado puede ser una hora con alguna diferencia cuando los queremos comparar entre dos. ¿Sí? Pero este equipo es el que se va a encargar de sincronizar a todos, incluyendo a las partes de comunicaciones, y tiene sus equivalentes. Una impresora, estaciones de trabajo para la otra localidad, tiene también su sistema de video duplicado, y aquí tenemos, bueno, si se dan cuenta, hay una estación de trabajo que se llama para el administrador. Significa que aparte de las consolas de operación, hay una consola especialmente para el administrador del sistema, que también es el DBA. Y en la otra división que está en rojo, se llama Bax Workstation, o sea que también sería su equivalente. Entonces, está prácticamente, es un sistema espejo, uno a uno, salvo que solamente hay un servidor Centinela, que es el que coordina el tiempo para todos los equipos, y además, obviamente, que es el que se encarga de hacer la computación hacia la división que tomaría el mando en caso de que la principal fallara o viceversa, si está la división en rojo en ese momento como principal y se restablece las que están en línea en azul, le regresa el mando a la que está en azul. Y ese sería bajo un evento de failover. Entonces son dos esquemas diferentes. El esquema de replicación a nivel base de datos, con una sincronización de copias en dos direcciones, y el esquema de duplicación, que es un espejo uno a uno para todos los componentes. ¿Esto qué significa? Que independientemente que cuál de los dos esté operando, tenemos exactamente las mismas estaciones, los mismos servidores, para que las funciones del sistema puedan continuar. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a este diagrama, jóvenes? No, profesor. No, ninguna. Bueno, aquí valdría la pena cuando uno ya tiene un esquema de este tipo, que aparentemente está prevenido para que no falle, y obviamente son equipos muy estables, visualizar si aún con toda esta redundancia de equipos o duplicación de equipos, existiera algún punto vulnerable de falla que ocasionara que todo el sistema se cayera. Que recuerden ustedes que es uno de los objetivos de la distribución de datos o del procesamiento en paralelo, ¿no? Que los equipos soporten una catástrofe, una falla total. Entonces mi pregunta sería, ¿este sistema tiene todavía algún punto de vulnerabilidad, jóvenes, que le vean ustedes?
Fuerte no sabrá decirles si tienen algo ahí que vulnerabilidad que tenga el sistema. A ver, si puedes hablar más fuerte porque casi no escuché bien, a lo mejor es el audio. A ver, ¿otra vez? Sí, decía que de mi parte no sabré decirles si tiene alguna vulnerabilidad más. O sea, ¿sí tiene o no tiene? Esa sería la observación, ¿no? Si tiene, ¿qué observación le estarías viendo en donde el sistema sería vulnerable para que se salga totalmente? Bien, joven. Bueno, ahorita regresamos a este punto. Entonces, teniendo estos esquemas, obviamente que necesitamos un protocolo, un procedimiento que nos permita hacer esa conmutación. Y es lo que vamos a ver a continuación. Este sería el procedimiento escrito de cómo este sistema soportaría un failover, pero ya a nivel técnico. Aquí obviamente también se involucra a los usuarios que tienen que ver con la operación. Si se dan cuenta, estamos hablando de que hay estaciones de operación que son el CAS 1, el CAS 2, que serían Workstation, igual que el SAS 1 y SAS 2 son operaciones, perdón, son consolas para los operadores. Entonces, como es un sistema de tiempo real que tiene que ver con el acceso a diferentes edificios, estamos hablando aquí de plantas de Comisión Federal, pues es obvio que si este sistema se sale, pues los edificios en donde estén estos multiplexores, que pueden ser N, no tienen esa función de abrir y cerrar porque son automáticas con electrónica de sensores de proximidad para poder abrir y cerrar. Entonces, es por esta razón que el encargado de operarlo, que en este caso serían estas personas, los responsables de la operación, pues se ven involucrados, ¿no? Y bueno, también la parte directiva que tiene que estar de acuerdo. Entonces, bueno, aquí, al igual que todos los procedimientos que tienen que ver con actividades para soportar contingencias, pues tiene que decir eso, ¿no? Que cuáles serían las actividades que se tienen que llevar a cabo para cuando el sistema de emisión crítica se encuentre fuera de servicio. Y bueno, las definiciones técnicas de siempre, ¿no? ¿Para qué sirve este sistema? Pues como yo les mencionaba, para controlar el acceso, monitoreo de alarmas, es decir, de poder percibir personas intrusas que quieran entrar a instalaciones, no tan solo de los edificios, sino también de los perímetros de las plantas, pero también está diseñado para tolerar fallas, con la redundancia, como lo habíamos visto, basada en la arquitectura cliente-servidor, que estos términos ya lo hemos venido mencionando, y también la distribución de este sistema permite balancear la carga de trabajo. Son términos que de alguna manera hemos estado viendo como parte de los objetivos de las bases de datos distribuidas. Entonces aquí, dentro de las definiciones, es que este sistema pues requiere tareas que se ejecuten en tiempo real en los servidores de campo, mientras los usuarios requeridos son manipulados por los servidores de datos para una red basada en protocolos. Bueno, son definiciones técnicas, ¿no? De cómo opera. Aquí precisamente está la descripción de los servidores que hemos dicho que unos son de datos y otros son de campos. La función del servidor de datos es proporcionar servicios para almacenar la información de la seguridad física en línea o en forma histórica a través de respaldos a cinta. También funciona como servidor de dominio primario, que eso también lo hemos visto, o de respaldo en la red TCP/IP, utilizando, bueno, ciertas plataformas de base de datos. Entonces, ahí es lo que yo le mencionaba. Aquí hay datos técnico-administrativos, como cuáles,
como los números de los empleados, los privilegios que tienen para poder acceder a ciertas zonas, los tiempos permitidos que estén en esas zonas, los recorridos permitidos que puedan hacer, etcétera, ¿no? A qué grupo funcional de trabajo pertenecen, etcétera. En cambio, los servidores de campo se encargan de registrar las transacciones en tiempo real, generarlas por dispositivos de campo, ¿no? Es lo que les comentaba, ¿no? Tarjetas lectoras, alarmas dispuestas, dispositivos miméticos, es decir, este sistema también maneja biometría, reconocimiento biométrico, dependiendo del nivel que se requiera a donde se va a acceder para ejecutar, obviamente, las operaciones en la base de datos y, obviamente, lo propaga a las verificaciones que se tienen que llevar a cabo. Bien, una vez que se entiende el técnico para qué sirven estos equipos, pues es lo que yo les comentaba, ¿no? Esto se escribe para poder tomar medidas de contingencia, en principio para el restablecimiento del sistema. Entonces, el sistema técnico administrativo se llama NSMAR, en caso de un failover, que sería una falla general, de los servidores que estaban operando como primarios, para los cuales los servidores en standby, que son los que esperan, tomarían el control. Entonces, y en un momento dado también ve la situación si es que no. Bueno, aquí hay algo bien importante. En teoría, cuando hablamos del término de duplicación, estamos hablando de una conmutación automática. ¿Sí lo recuerdan, jóvenes? Que los sistemas espejo, uno de los beneficios es que llevan a cabo una computación automática. En este caso, esa computación automática sería a través del centinela llamado Network Time Server, ¿no? Que es el que se encarga de hacer esa computación automática. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero vean lo que dice nuestro procedimiento. Nuestro procedimiento dice que en caso de que no haya una conmutación automática, que es por eso que yo les preguntaba, si ustedes vislumbran alguna debilidad del sistema, que precisamente cuando hay una vulnerabilidad del sistema, es decir, generalmente los sistemas se van mejorando conforme el tiempo, pero la primera vez que falla, a veces no se lleva a cabo esta conmutación automática, que ya fue el caso para este sistema. Entonces, este procedimiento también sirve que en caso de que no se realice una conmutación automática, pues tiene que entrar los expertos o los desarrolladores de sistemas o los de soporte técnico para que recuperen esa falla que en teoría tuvo que ser automática. Por eso si no pudieron entrar como nuevos primarios. Entonces sí estamos realmente ante una falla general que no pudo el sistema resolver sin la intervención de alguna persona. Por lo tanto, van a tener que entrar aquí expertos en hacer esa recuperación del sistema. Entonces, esta falla general en los dispositivos de almacenamiento de servidores en campos del sistema que estamos hablando. En caso de falla de alguno de los multiplexores, ya vimos que los multiplexores son los que reciben las señales en edificios, ¿no? Entonces va a haber un multiplexor por edificio que concerte las señales y que se las mande al sistema. También aquí vale la pena mencionar que para que esto pueda suceder, esta red que estamos viendo en este diagrama es una red de fibra óptica. Por lo tanto, es de alta velocidad y por eso es que funciona sin problema en cuanto a tiempo, ¿no? Bien, entonces en caso de que falle alguno de los multiplexores que tienen que ver con los edificios, aquí dice que los encargados del grupo de seguridad física, que podría ser el equivalente a paramilitares, o sea, son militares retirados, pero contratados ya específicamente como comisión. Ustedes también, en el caso de Pemex y comisión, tienen estos paramilitares. No sé si han visto unas camionetas luego diferentes de Pemex que dice seguridad precisamente. También son militares o de la Guardia Nacional que ahora cubren funciones de seguridad dentro de Pemex. Igual comisión tiene grupos de este tipo donde
esas personas que están dentro del grupo de seguridad física, pues traen armas de alto poder solamente permitidas por el ejército, pero porque tienen esos permisos. Pero bueno, en el caso de este sistema son los que operan los edificios de comisión y por lo tanto, si ocurre una falla de un multiplexor, como estamos viendo aquí, ¿esto qué significa? Pues que nadie va a poder entrar y salir de esos edificios, por lo tanto, ese personal va a ir físicamente a las puertas y se va a encargar de estar custodiando quién entra y quién sale. Toman el control como si fuera una especie de, pues precisamente de contingencia y para poder ahora físicamente ellos poder hacer esa función cuando la hacía el sistema. Porque obviamente que no pueden quedar encerradas ahí las personas. Muy bueno, ya las responsabilidades del personal técnico, este sería los operadores ya de la parte del sistema de cómputo, es decir, los administradores de base de datos, los de comunicaciones o los programadores, el encargado del grupo de operación, que sería el de seguridad física, es el que le encarga, obviamente, al responsable de la parte de cómputo que el sistema se salió por alguna razón y que necesita que proceda de manera inmediata a su recuperación. El jefe de comunicaciones, que es el encargado de las redes y eso, pues también tendrá que hacer su papel por si lo que falló fue la parte de comunicaciones, no tanto la lógica de la base de datos y de las aplicaciones. Entonces, una vez que se activan y ante una contingencia, aquí, aunque no lo vemos que está conectada físicamente, hay una tercera división. Y esa tercera división precisamente es un conjunto de servidores que resolvería el caso de una falla total en caso de que el daño sea permanente. Se reemplazan todos los equipos enseguida, ¿no? Pero que ya están configurados en cuanto a los servicios. Sin embargo, pues se tiene que hacer de manera manual la parte de la base de datos. Por eso que este procedimiento inicia así, ¿no? Cuando ocurrió una falla general y por lo cual el sistema no pudo llevar a cabo una acomodación automática, pues lo primero que tiene que hacer el experto es ver el estado de cada servidor, ¿sí? Que probablemente le tenga mensajes de error donde dice que tiene que comprobar los servicios, sobre todo el principal, para ver qué ocurrió. Entonces, tiene que ir checando en qué estado está, si está funcionando o está parado o está iniciado o está corriendo. Lo normal es que esté corriendo, pero cuando no está corriendo por alguna situación, pues va a mandar los mensajes de que si está en stand-by, quiere decir que está en espera. Y si está en primaria, significa que tiene el mando en ese momento. Entonces, habría que ver por qué fue la falla y no hizo esa conmutación. Y bueno, en el caso de que el sistema no reaccione de manera apropiada, le dice que espere un par de minutos para que el nuevo servidor arranque correctamente. Entonces tiene que resetear la división secundaria, ¿no? Para que empiecen a cambiar los estados de los servidores que están participando, del que tiene que monitorear la parte del video, del que tiene que monitorear la parte de la bibliometría, que sería el HandScan, etcétera, ¿no? Del que se encarga de la parte de comunicación y su sincronización. Todos los servicios, pues son servicios que están a nivel de distribución de datos. Y bueno, en el caso de que el servidor secundario no pueda entrar en servicio de manera correcta, de acuerdo a lo establecido, pues le va a notificar la contingencia al que sigue en el nivel, ¿sí? Entonces le va a decir que no pudo hacer la conmutación manual y por lo tanto ahí empieza ahora sí lo que habíamos mencionado, ¿no? El uso de las copias completas diferenciales, ¿no? Y es donde empieza a llevarse a cabo dicen que si el servidor esté en buenas condiciones, el primario, que empiece a respaldar las copias de esos servidores para poder obviamente hacer una recuperación en otro equipo, ¿no? Se empieza a hacer el respaldo de todo y después
verifica también en el primario que se sigue manteniendo la falla general de todos los servicios. Y bueno, también indica que empieza a hacer un restablecimiento del servidor. Esto involucra que inclusive pueda cambiar el equipo en la división primaria y vuelva a poder hacer una recuperación con la copia previa, ¿no? También le indica que tiene que sincronizar la base de datos, porque una cosa es que el sistema tenga un sistema de espejeo y otra cosa es que las copias entre los servidores a nivel base de datos esté de manera correcta y de manera equivalente. Entonces, todo eso lo tiene que verificar de cada uno de los equipos que está participando en esa distribución. Y otra vez, pregunta en caso de que no haya entrado en forma correcta, pues, y que esté todavía en stand-by, como el nuevo servidor primario, pues otra vez le tiene que decir que no lo pudo restablecer como una copia. Y bueno, entonces empieza ahora otro problema. Quiere decir que la copia que se hizo, que estaba en línea, o la última que el sistema reflejó, no funciona. Y ahora fíjense lo que está pasando. Entonces ahora viene una copia que van a bajar de DVDs. O sea, entonces van a empezar a bajar imágenes para decir, vamos a instalar de nuevo todo el sistema desde cero, porque no nos sirvió de nada las copias. Y precisamente, este software que se llama NortoGos es un software que nos permite ya jalar una imagen completa que se hizo previamente para poder restablecer desde cero un servidor. Es decir, aquí estamos viendo la configuración desde cero de lo más rápido que se pueda restablecer un equipo, ¿no? Entonces, jalan la copia total como una imagen, lo instalan de nuevo y empiezan otra vez con ese software a reconstruir todo el sistema. Y una vez que termina, pues tratan de reiniciar el servidor para ver si va a correr de manera normal. Y bueno, en este punto se espera que ya el sistema se recuperó completamente, porque estamos partiendo de reconstruirlo totalmente. Y hay otro punto que tiene que ver con los multiplexores, que no tiene que ver con la parte que estamos viendo aquí. Una cosa son los servicios de datos y otra cosa son los multiplexores. Entonces, está indicando que si de los diferentes multiplexores que hay en los diferentes edificios, alguno sigue en falla, pues le dice al jefe de comunicaciones, sabes que vas a tener que cambiarlos porque no responden, ¿no? Y esa es una situación completamente ajena a la parte de los servicios de datos. Quiere decir que aquí hay un daño principal en donde en estos equipos, ¿no? Que no, por alguna situación, pues sufrieron algún daño. Y como aquí son equipos individuales, obviamente la gente de comunicaciones, pues simplemente cambia el equipo, porque si ustedes recuerdan lo que es un multiplexor, pues realmente no tiene gran cosa que configurar, ¿no? Bien, jóvenes, no sé si este ejemplo se entendió más o menos. ¿Algún comentario al respecto? Entonces, aquí, a ver, dígame, adelante, ¿alguien quería comentar algo? No, profe, le iba a decir que, bueno, comentario ninguno, pero, bueno, ya lo explico y todo, pero ve la pregunta que hizo hace rato de que dónde estaría expuesto, dijo, no me acuerdo bien lo que había hecho. Sigo sin como que entender esa parte, o sea, en este esquema, ¿dónde se debería que está? Bueno, les voy a decir dónde están los puntos vulnerables de ese sistema todavía. Bueno, donde estaban, que ocurrió una falla que inclusive me tocó que me notificaran, ¿no? Porque no lo podían restablecer. Es decir, hicieron este procedimiento como está aquí, ¿no? Recuperaron el sistema desde cero y no lo podían restablecer porque había una vulnerabilidad que hasta ese momento no se había vislumbrado. Vamos a regresar a esta figura, ¿no? Estamos hablando de instalaciones que tienen una infraestructura total, ¿no? Ante fallas de energía. Este UPS pues garantiza que estos servidores
se apaguen sin problema ante una contingencia mayor de energía, pero inclusive tienen una planta de emergencia para que esta energía siga funcionando para todos los equipos, ¿no? Bueno, aquí la parte vulnerable que no vislumbraron los compañeros de comunicaciones fue lo siguiente. Todos estos equipos están en el gabinete, ¿no? El servidor de campo, entonces por problemas de energía, estos no dejaron, bueno, cuando hubo el failover no lo pudieron recuperar, entonces no sabían por qué no podían otra vez coordinarse entre ellos si ya los servicios estaban funcionando de manera adecuada, ¿no? El problema fue el siguiente. Si se dan cuenta, aquí tenemos un Ethernet switch y otro Ethernet switch, ¿sí? Entonces, estos equipos, si se dan cuenta, primero vienen una serie de comunicaciones de los edificios o de los sensores que están en campo de los biométricos, de las lectoras de mando, las lectoras de rostros, de huella digital, las tarjetas de proximidad, sensores de puertas, se han visto las llaves electrónicas que ahora se usan, ¿no? Que se puede teclear número o se puede pasar una tarjeta, pues exactamente todo esto llega aquí. De todos los edificios, después los concentra aquí y finalmente lo manda aquí. Este switch es, digamos, el Ethernet Switch 1 y el Ethernet Switch 2 son los más importantes porque finalmente son los que les mandan los señales a los servidores de bases de datos. ¿Para qué? Para que procesen una lógica, la que ustedes quieran, ¿no? De verificaciones, validaciones, operaciones, reportes. Entonces, el problema es que si uno de estos switches se va, de nada sirve que todo esté bien. Y fue lo que pasó. Aquí los compañeros de comunicaciones se les olvidó que estos switches tienen una fuente de energía. Y aunque la fuente de energía estaba conectada a un sistema de energía ininterrumpible, por alguna razón esa fuente se dañó. Entonces, al dañarse esa fuente, pues se quedaba un loop completamente sin poder ver a la otra división, es decir, no regresaba al servidor primario y al servidor en espera, ¿no? Entonces el sistema no daba por bueno que hubiera todavía un restablecimiento completo. Y fue por eso, porque esta fuente, que es una fuente hasta eso comercial sencilla, se tronó. Entonces este switch necesita tener más de una fuente, al menos 2 o 3, para que cuando se dueñe una fuente de este tipo, pueda continuar operando, ¿sí? Y eso fue lo que ocurrió. Esa era la vulnerabilidad que había. Si se daña una de estas fuentes, el sistema deja de funcionar completamente porque no hay forma de que se comuniquen entre los dos espejos que hay. Estos dos espejos no se pueden comunicar si uno de estos dos switches se truena su fuente. ¿Sí me explico, jóvenes? Sí, profe. Quedó. Y entonces, bueno, aunque los otros servidores sí tengan varias fuentes para poder soportar una falla de este tipo, aquí la parte de comunicaciones es la que tiene esa vulnerabilidad. Y santo remedio, ¿no? Cuando vimos que la falla estaba aquí en el switch, se cambió la fuente y enseguida todo volvió a la normalidad, pero fue un corre-corre, ¿no? Porque no sabían cómo resolver y ya estaban los guardias en todos los edificios, no se podían ir a su casa porque tenían que estar abriendo y cerrando puertas porque la gente tenía que salir de los edificios, ¿no? Bien, jóvenes, entonces cualquier punto, por más significante que sea, pues puede tronar todo el sistema, como en este caso, ¿no? Las comunicaciones. Una simple fuente puede destruir un espejo completamente si no vislumbramos que pues esto es el que lleva las señales a todas las divisiones. Bien, jóvenes, pues vamos a dar por concluida nuestra clase el día de hoy. Yo creo que ya con esto se tiene una idea más clara, ¿no? de estos sistemas, para qué sirven y que realmente existen sistemas de emisión crítica en las empresas que requieren una tecnología de este tipo. No tan solo para balancear la carga de trabajo, sino precisamente para que
ante una contingencia puedan seguir funcionando y no separen las actividades de diferentes grupos de trabajo. Nos vemos mañana, jóvenes. Que tengan un buen día. Igualmente, profe.